Gracias y paz, hermano. Estamos entrando en nuestro octavo día de ayuno y oración. 21 días removiendo el velo. Si todavía no haces parte, si no te has unido a nosotros, te invito. Estamos recién en el octavo. Todavía falta unos cuantos días para culminar este ayuno. Y es muy importante como iglesia, como cuerpo de Cristo, que puedas estar haciendo parte, ¿verdad? Que puedas estar junto con nosotros, ayunando y recibiendo esa revelación tan poderosa que puede cambiar nuestras vidas. Amén. Estos días estamos meditando entonces en este tema que tiene que ver con ley versus gracia. Y en el octavo día, en el día de hoy, estaremos hablando sobre la confrontación de las dos alianzas, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 3, Pablo hace un paralelo entre esas dos alianzas, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, o antigua alianza y nueva alianza, ¿verdad? Y nosotros queremos ver esas diferencias para que nuestra fe pueda fortalecerse y que podamos experimentar a cada día la realidad, más de la realidad de la gracia de Dios sobre nosotros. Dice, el primer punto que vemos aquí es: la antigua alianza es una deuda promisoria, pero la nueva alianza trae paz. Allí en 2 Corintios capítulo 3, del versículo 6 al 18, vemos Pablo haciendo ese paralelo entre las dos alianzas, mostrando por lo menos 5 diferencias que nosotros la vamos a citar aquí, por lo menos las principales 5 diferencias, ¿verdad? La primera diferencia entonces es que la antigua alianza es un pagaré de deuda, pero la nueva trae paz. Allí en 2 Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Muchos confunden esta letra, muchos piensan que aquí Pablo está diciendo que nosotros no podemos leer mucho porque la letra mata, no podemos leer muchos libros, mucha la Biblia porque la letra mata. Ya escuché eso en el pasado, alguien decir: no, porque yo no me capacito, no estudio, no hago seminario porque la letra mata. Por no entender la palabra. La Biblia dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque le faltó conocimiento. Solo que la palabra letra aquí, que Pablo está usando en 2 Corintios 6, ¿verdad? Puede traducirse como eh, carta promisoria o entonces pagaré, ¿verdad? Cuando usted hace un compromiso con el Tesoro Nacional, ¿verdad? Hay un documento que el gobierno muchas veces emite que se llama LTN, son las iniciales, que significa Letras del Tesoro Nacional. Eso quiere decir que cuando usted adquiere una letra del Tesoro Nacional, el gobierno se convierte en su deudor y ahora usted tiene una carta promisoria llamada letra del Tesoro, ¿verdad? En este sentido, entonces podemos decir que predicar la letra es predicar la deuda, ¿verdad? La deuda que el pueblo tenía con Dios según la ley, ¿verdad? Y hoy nosotros entonces en el Nuevo Testamento no predicamos más la ley, sino que estamos predicando la gracia. ¿Qué es la gracia? Dios, Jesús en la cruz, ya pagó toda nuestra deuda. No tenemos más deuda. Él dice: está todo hecho, está consumado. Cuando hablamos, ¿verdad?, de no predicar el antiguo pacto, antigua alianza o antiguo testamento, no estamos diciendo que no podemos predicar sobre el Antiguo Testamento. Podemos, pero no con el punto de querer enfatizar la ley, sino viendo a Jesús en cada punto del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Señalar a Cristo. Todo el Antiguo Testamento Él señala, nos lleva. Si nosotros fuésemos a resumir en una palabra Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la palabra sería Cristo, ¿verdad? Sería Jesús, porque todo el Antiguo Testamento apunta para Él. Todo el Antiguo Testamento nos lleva a Él, así como el Nuevo también. Y Pablo decía entonces que nosotros no fuimos llamados a predicar, a ser ministros
del nuevo pacto, ministros de la ley. Fuimos llamados entonces a ser ministros de la gracia. Porque ser ministro de la ley era predicar ley, ¿verdad? Ser ministro de la ley es apuntar los errores del pueblo y acusarlo. Pero el mismo Jesús dice en Juan que Él no vino para acusarnos. El mismo Jesús no condenó a nadie y no acusó, sino que Él vino para ser abogado, ¿verdad? Juan en cierta ocasión escribe: hijitos, no pequéis, pero si pecad, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo, Hijo. ¿Verdad? Allí en Juan 5:45 Jesús decía: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quienes los acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. O sea, Jesús no vino para acusarnos, sino para ser abogado, para que en Él podamos tener nuestra esperanza. Y Jesús dice: yo no los acuso, yo no he venido para acusarlos delante del Padre. Quien los acusa es Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza, ¿verdad? Y en Moisés en la Biblia apunta para la ley. Eso quiere decir que la ley siempre nos va a acusar. Y predicar la ley es es acusar y condenar a las personas. Muchos hacen eso aún con buenas intenciones. Muchos piensan que si predican la ley las personas se van a arrepentir, ¿verdad? Las personas van a sentirse condenadas, acusadas y van a cambiar de vida. Pero la Biblia dice que la ley mata, ¿verdad? La letra mata, la acusación mata. En cambio, ¿verdad? La gracia, en cambio el Evangelio produce vida. Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, ¿verdad? Entonces es muy importante nosotros entender ese punto, ¿verdad? De entender que la gracia es totalmente diferente de la ley. Para nosotros recibir la ley no necesitamos mucha revelación, ¿verdad? En verdad nadie necesita revelación en el Espíritu para comprender la ley. Porque la ley es: me porto bien y soy bendecido, me porto mal y soy maldecido, ¿verdad? Aún aquellos que no son cristianos, aquellos que no han nacido de nuevo, entienden qué está correcto y qué está equivocado. Entonces no necesitamos mucha luz, mucha revelación. Ahora, para entender la gracia, entender el Evangelio, sí necesitamos luz. ¿Por qué? Porque es una locura poder entender al respecto de la gracia. ¿Cómo yo no hago nada y recibo bendición? Yo no hago nada y soy bendecido por Dios. Eso es una locura. La cabeza del religioso es una locura. Pero ese es el Evangelio. No es que yo no tenga que hacer nada. Yo tengo que creer, ¿verdad? Y muchas veces para las personas es más difícil creer que hacer, ¿verdad? Mucho más fácil hacer cosas que tener que creer en locura, ¿verdad? ¿Cómo que Dios me perdonó mis pecados? ¿Verdad? ¿Cómo es que Dios me va a bendecir si yo no merezco? Soy pecador. Eso es lo que la ley anunciaba. El segundo punto es: la vieja alianza resulta en muerte, pero la nueva alianza es el ministerio del Espíritu. Allí 2 Corintios 3, 7 y 8 dice así: si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O Pablo aquí está diciendo que el ministerio de muerte que estaba grabado en letras sobre piedra, ¿verdad? Que el ministerio de muerte estaba grabado en letras sobre piedra. Y como dijimos, todos sabemos, ¿verdad?, que el ministerio grabado en piedra fue la ley, ¿verdad? La ley fue grabada en piedra. Por eso el ministerio de la ley trae condenación. O sea, que el ministro que predica letra siempre va a condenar a las personas. Aquel ministro que predica la ley siempre condenará a las personas. Pero el que tiene el ministerio del Espíritu, que dice Pablo aquí, él siempre va a ministrar al corazón de las personas. Entonces, según la ley, todo depende del hombre y su obediencia. Según la gracia, todo depende de Jesús y de lo que Él realizó en la cruz. La ley exigía justicia,
pero la gracia otorga justicia. La ley dice, hazlo tú, pero la gracia dice, yo lo haré por ti. ¿Verdad? La predicación del antiguo pacto produce muerte. Pablo dice que el antiguo pacto es el ministerio de muerte, ¿verdad? La principal causa de muerte en las iglesias es la predicación de la ley, ¿verdad? Los que predican la ley. Cuando predicamos la ley, la atmósfera se vuelve pesada, ¿verdad? La condenación, miedo y vergüenza. A veces las personas piensan que el ambiente de una predicación o de un lugar estaba pesado y piensan que es por causa del pecado. No, hay alguien en pecado, por eso el ambiente aquí está pesado, porque yo prediqué la palabra de Dios, yo predico lo que Dios me dice que tengo que predicar, y ahí predican ley, acusación, condenación. La ley, acusación y condenación produce muerte, dice Pablo aquí en su palabra. Nosotros somos aquellos que predicamos vida. Somos aquellos que predicamos que lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Predicamos el precio que tuvo allí en la cruz del Calvario, lo que Jesús nos dio a través de su sangre derramada, ¿verdad? El concepto común, como dijimos en las reuniones, en las personas es que una reunión se vuelve pesada cuando hay pecado, dijimos, pero no, ¿verdad? Se vuelve pesada cuando predicamos la ley. En el antiguo pacto los hijos de Israel estaban bajo el ministerio de la muerte, ¿verdad? Pero hoy los creyentes, dice Pablo, que estamos debajo del ministerio de la vida abundante de Jesús. El tercer punto es, la vieja alianza trae condenación, pero la nueva ministra justicia. Dice 2 Corintios 3:9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. ¿Verdad? Todo lo relacionado con la ley se trata de que tú te mires a ti mismo, ¿verdad? Pero todo lo relacionado con la gracia tiene que ver con ver a Jesús. Esta es la gran prueba para que sepas si has vivido según la ley o debajo de la nueva alianza. ¿Verdad? Una forma sencilla nosotros evaluar qué tipo de ministros somos es observando si nuestra predicación lleva a las personas a sí mismas o a Cristo. Si alentamos a ser introspectivos y observar su propio desempeño, ¿verdad? Entonces estamos predicando la ley. Cuando llevamos a las personas a obsérvese, fíjese usted mismo lo que tiene que cambiar y cambie. Fíjese, mírese para adentro usted. Claro que necesitamos evaluar cómo está nuestra vida, pero no para intentar cambiar con la fuerza de nuestro brazo, sino para ir delante de Él y reconocer que yo ya fui libre de ese pecado, yo ya fui libre de esa culpa porque Él cargó sobre sí todos mis pecados, ella lo llevó, soy libre de toda condenación, soy libre de todo pecado, porque la Biblia dice que ahora en el nuevo ministerio o en el Evangelio o en el precio que Jesús pagó allí en la cruz del Calvario por nosotros, que ahora el pecado no se enseñoreará más sobre nosotros, porque no estamos debajo de la ley, sino en la gracia, debajo de la gracia. O sea, el pecado no tiene dominio, somos libres del pecado. ¿Verdad? Cuarto punto, la vieja alianza es un velo, pero en la nueva alianza somos transformados por contemplar a Cristo. Amén. Dice allí 2 Corintios 3, 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, la ley, ¿verdad? El velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces la Biblia dice que la ley es un velo, ¿verdad? Y es interesante que en la Biblia tenemos un ejemplo del velo,
paralizando lo que Dios tenía para hacer en la obra de alguien. Vemos claramente allí en Génesis 13, 14, la historia de Abraham. La Biblia dice que Dios lo llama a Abraham y le dice, mira Abraham, ve, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y serán benditas todas las naciones a través de ti, a través de tu descendencia. Pero la Biblia dice que Abraham salió, obedeció a Dios, pero cometió un error. Salió y llevó su sobrino Lot. Lot significa velo. Y vemos que mientras Abraham caminó con Lot, Dios paró de hablarle a Abraham. ¿Verdad? Tuvieron líos entre los pastores de Abraham, los pastores de Lot. Hubieron discusiones, como que paralizó aquel proyecto de Dios en la vida de Abraham. Pero la Biblia dice que enseguida que Abraham dice, bueno, Lot, no podemos continuar juntos, mira para donde tú quieras y ve. Si tú escoges el norte, yo escojo el sur. Si tú escoges el este, yo escojo el oeste. Entonces, elige, te doy a elegir la tierra y yo voy para el otro sentido. La Biblia dice que enseguida que Abraham se separa de Lot, que es velo, ¿verdad? Dios vuelve a hablar con Abraham. Y le dice, mira Abraham, mira para los 4 rincones de la tierra, los 4 cantos de la tierra, y toda esta tierra te voy a dar por herencia, te bendeciré. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Abraham decide separarse de Lot, que significa velo. O sea, mientras Abraham caminaba con Lot, estaba caminando con el velo. Pero cuando el velo le fue quitado, él pudo ver. Es lo que está diciendo aquí en Corintios Pablo, ¿verdad? Los que andaban sobre la ley, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aunque son justificados por la fe, muchos creyentes todavía viven debajo de ese principio de la ley. Por eso aún tienen un velo sobre ellos, como está escrito aquí en 2 Corintios 3:14. Pero el mensaje del Evangelio tiene el poder para quitar ese velo, ¿verdad? El mensaje del Evangelio tiene poder para transformar al hombre, para quitar ese Evangelio, ese velo. Y la Biblia dice que cuando contemplamos a Cristo a través del Evangelio, somos transformados de gloria en gloria. O sea, cada vez que predicamos Cristo, como si el Evangelio es como si estuviéramos pintando un cuadro de Cristo. Y cuando las personas contemplan a Cristo, dice la Biblia, que somos transformados de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Entonces contemplar es algo que no requiere esfuerzo, solo necesitamos disciplinarnos para no distraernos con otras cosas mientras estamos contemplando. Entonces en el nuevo pacto mostramos al Señor en nuestra predicación y cuando las personas los contemplan son transformados. Y por último punto, la vieja alianza produce un comportamiento sin transformación del corazón, pero la nueva alianza somos transformados de gloria en gloria. Aquellos que viven según la ley tienen un sentido de obligación, pero viven una vida falsa. Es como si dijeran, bueno, lo hice porque me dijiste que lo hiciera, pero no quise hacerlo. Lo hice porque me obligaste a hacerlo, pero nunca fue mi deseo. Lo hice para hacerte feliz, pero no quería hacerlo, ¿verdad? Esta es una relación falsa. Es como aquel niño que dice, bueno, me decís que me siente, pero dentro de mí yo estoy en pie, ¿verdad? Es como algo que es fruto de una imposición.
No es que lo hagamos de corazón, no es que lo hagamos porque queramos, lo hacemos por obligación. Quien vive así siempre tiene miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a ser castigado si no lo hago. Miedo al juicio de Dios venir sobre mi vida. Miedo a fallar, ¿verdad? Una vida, quien vive esa vida bajo la ley, están todo el tiempo conscientes de sí mismos, ¿verdad? Y esto es así, ¿por qué? Porque la relación de ellos con Dios depende al mandamiento de la ley. Se relacionan con Dios, ¿verdad? Pensando en su capacidad de obedecer a Dios. Y fue eso lo que sucedió con el pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos desviaron su confianza a la bondad de Dios porque estaban siempre mirándose a sí mismos, siempre confiados en la ley, en hacer algo para merecer de parte de Dios, ¿verdad? Debemos tener cuidado para no mezclar dentro de nosotros antiguo pacto y nuevo pacto, porque cuando mezclamos la ley con la gracia, el resultado es que el nuevo pacto pierde su poder, ¿verdad? En Hebreos 13:12, la palabra de Dios dice que debemos salir del campamento para encontrarnos a Cristo. Allí Hebreos 13:12 y 13 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento. O sea, la carta a los hebreos fue escrita para advertir a algunos que estaban regresando al judaísmo, ¿verdad? Por tanto, en lugar de nosotros regresar, tenemos que abandonar el campamento. El campamento aquí apunta para el pacto de la ley, ¿verdad? Cristo está fuera y nosotros debemos salir a encontrarnos con Él, ¿verdad? Él más que nunca, eh, Él, encontrarnos con Él, ¿verdad? Más que nunca. Debemos advertir a nuestros hermanos que dejen la ley y entren en la gracia. Amén. Que el Señor te bendiga. Esto es todo por hoy. Nos encontramos mañana con otro capítulo más de este devocional o de esta lectura removiendo el velo. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta mañana. Chau, chau. Bendiciones. Que pases bien.